La responsabilidad de los nuevoleoneses en consolidar un Estado libre y una cultura propia ha sido asumida con una cierta independencia respecto a otras regiones de México. Al paso de más de 3 siglos, la geografía crea fronteras culturales más o menos coincidentes con las fronteras políticas. Solo a finales del siglo XIX, Nuevo León se proyecta económicamente fuera de sus límites. Pero en la historia regional hubo personajes que rebasaron esos límites y llegaron a ser importantes en la construcción del México moderno. En este encuentro con la historia nos proponemos, como siempre, evaluar personajes y hechos que han sido significativos, no solo en nuestro particular contexto, sino también aquellos cuya personalidad influyera más allá de Nuevo León. Esta evaluación quiere ser diferente de una simple exposición de fechas y acontecimientos. Consideramos que cada hecho histórico toma los matices propios de sus personajes. Más allá de las ideas está la personalidad. Virtudes y defectos rescatan a nuestros héroes de la inmovilidad del mármol y del bronce y los hacen humanos. La historia, de esta manera, adquiere la humanidad que la sola relación objetiva de hechos no puede darle. Entre la ficción y la realidad, esta vez pretendemos saber un poco más de una de las personalidades más controversiales en la historia de Nuevo León. Su vida, la vida de este personaje que hoy trataremos, fue prácticamente una novela de aventuras y hasta su muerte tuvo un carácter eminentemente dramático. Su personalidad doctoral a veces y presuntuosa otras más, le han ganado afectos y enemistades, pero en cualquier caso, enemistades y afectos profundos. Su aporte en la creación del Estado mexicano lo coloca entre los impulsores del liberalismo y los precursores en la conformación de la mexicanidad. En este encuentro con la historia, convocamos esta vez al personaje de un ilustre regiomontano, Fray Servando Teresa de Mier, el Padre Mier. Gracias por estar con nosotros. Tome asiento, por favor. Gracias. No me lo tome usted a mal, pero le acabo de decir Fray Servando Teresa de Mier. Así es. Usted Fray Servando Teresa de Mier, ¿verdad? José Domingo Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Si no bastaren, pudiéramos recurrir a nuestros ancestros, los duques de Granada, los marqueses de Altamira. Pero le decía, y le ruego que no se moleste, le decía Fray Servando Teresa de Mier, o el Padre Mier, como se le conoce comúnmente. Lo que pasa es que no nos lo imaginábamos así, porque su aspecto no es el de un fraile, el de un sacerdote, un padre de parroquia. No coincide con el fraile dominico, sino con el de un obispo. Porque lo soy. Arzobispo de Baltimore. Bueno, sabemos que fue prelado familiar del Papa, pero no que lo hubiera nombrado arzobispo. ¿Y no lo hizo? Bueno, me da la impresión de que este asunto tiene que ver con su amigo el abate Gregoire y sus ideas acerca de la Iglesia y el Estado. Mejor asumamos que usted es el arzobispo de Baltimore y tratemos este asunto más adelante. ¿Tendré que llamarle entonces Monseñor? Tengo suficientes nombres para que usted elija, y en verdad los he usado todos, en diversas formas y las más variadas combinaciones. Bueno, hasta nombres ajenos. Empero usted puede llamarme Fray Servando, creo que le será más cómodo. ¿Y quién es usted? ¿Y cómo he de llamarle? Bueno, pues
como me llaman comúnmente, Gilberto Marcos. ¿Tiene usted algún título, Gilberto? Nobiliario ninguno. En este tiempo los ciudadanos no tenemos más título que el que nos otorga el trabajo. Y mi trabajo es el periodismo. Ah, excelente. Eso quiere decir que somos colegas. Bueno, los medios del periodismo, de la comunicación en general, actualmente son diferentes a los de su tiempo, Fray Servando. Pero básicamente sí, somos colegas. De hecho, el periodismo toma la serie de preguntas de los antiguos tópica, retóricos, para ordenar nuestra exposición de hechos. Lo digo porque sabemos que usted fue un eminente orador con singulares dotes para la retórica. Es cierto. Hasta pudiera decir excepcionales. Además de algunas otras materias, trivium. El trivium, las artes liberales. Entonces sus conocimientos humanísticos debieron ser sustanciales para su formación como periodista, sobre todo en la preparación de los argumentos. Ayudó mucho, Gilberto, aunque mi forma de hacer periodismo no se acerca a la de vosotros. Digamos que fui más allá de la mera información. Es notorio que su obra escrita es vastísima y definitivamente inclinada a la política. Por esto sabemos que tuvo usted una educación muy esmerada. Y esto no deja de ser extraño. Que sepamos, en su natal Monterrey no había muchos centros educativos. No había muchos en aquellos tristes tiempos. Pero junto a la iglesia de San Francisco Javier hubo un intento de colegio que el padre Jerónimo López Prieto inició. Luego llegó la Compañía de Jesús y el colegio siguió funcionando. Ahí empecé mis estudios. Muchos tuvimos nuestras primeras letras en esa escuela. Suponemos que don Miguel Ramos Arizpe también estuvo en ese colegio. También. El Chato Ramos es embustero embrolloso. El Chato Ramos, es decir, que no tenía mucha nariz el padre Ramos. No solo fue corto de nariz, también del seso. Bien, Fray Servando, si usted lo dice, pues, pero volviendo a la escuela de jesuitas, el local llegó a ser residencia de obispos, también fue casa de gobierno hasta hace un siglo. Por cierto, el padre Miguel Ramos Arizpe, a quien se refería hace un momento, o el Chato como usted le llama, era miembro de una familia muy poderosa en el norte de la Nueva España. Esto significa que el colegio era importante como para tener a personalidades de tan alto rango social. Nada más era pariente de los Sánchez Navarro, los dueños de Coahuila. No viera la de chapuzas y trinquiñuelas que soltó en el Congreso con el pretexto de federalismo para conservar unido el feudo del cura de la Monclova. Y sí, era importante. Colegio, por lo menos, básico. No quiero decir que era una escuela de élite, pero las mejores familias llevaban a sus hijos ahí. Yo mismo, como descendiente de nobles y conquistadores, tuve una adecuada educación. No me está mal decir que fue mucho de mi natural inclinación a las labores de la inteligencia la que me dotó de honores, sobre todo en gramática y retórica. Y cuando apenas era un infante. Usted refiere mucho su prosapia hispánica. ¿No le parece contradictorio con su imagen radical y revolucionaria? También tuve entre mis ancestros a la Casa Imperial Azteca. Algunos historiadores lo dudan, Fray Servando. Eso no es importante. Mi origen, ya sea lo que crean o no, es manifiesto en mi persona. Este es el hecho. La propia nobleza europea me abrió las puertas y me reconoció como su igual. ¿Y en el nuevo reino de León pudo decir lo mismo? ¿Esa calidad heráldica también era reconocida en su tierra? Mire, Gilberto, no sé si este tiempo conserve viejas costumbres. Han transcurrido... ¿cuánto? Más de 2 siglos, Fray Servando. Fíjese usted, todo ese tiempo. Considere un territorio víctima de un atroz aislamiento, una política centralizante y una administración de covachuelos que... Disculpe que lo interrumpa, Fray Servando. ¿Cómo dijo usted? Ha transcurrido mucho tiempo. Hay costumbres o términos que hoy no reconocemos. Nos gustaría que nos ilustrara un poco más. Es importante para nosotros saber más precisamente sobre
sobre esas viejas políticas y administraciones coloniales. Por lo pronto nos gustaría saber qué es eso de covachuelos. Como verá, es un término despectivo. La administración colonial reproducía el esquema impuesto por la corona en España. Era un rosario de rezanderos de folios, secretarios de secretarios de secretarios, hombres oscuros metidos en los bajos de palacio, asignados a covachas más tétricas que sus almas. Cuando tuvieran espacios más amplios, su alma estrecha seguía la retorcida taravilla del papeleo. Un covachuelo, licenciadetes de marras, aún despachando en plaza de armas, la hacían calabozo. Pues no pasa el tiempo, la evolución los trajo íntegros al siglo XX, pero hoy les decimos burócratas, Fray Servando. Muy exacto. El gobierno de los escritorios, el sarcófago de la razón. Entonces los covachuelos controlaban el nuevo Reino de León. Mucho. Además estaba el centralismo. Las decisiones se tomaban desde el Palacio de Virreyes. Las provincias internas recibían las arbitrariedades de los gobernantes, que más bien eran jefes de armas. Alrededor de estos existía una administración cerrada que adquiría matices de aristocracia local. Mi familia, como ya le había dicho, era una familia noble, hijos dalgos legítimos de Asturias y Castilla. Esa calidad y sus méritos durante la conquista dieron paso a mi linaje a tomar posesiones de privilegios en el gobierno. Sabemos, por ejemplo, que su abuelo fue un funcionario importante en la administración de Monterrey y del nuevo Reino de León. Don Francisco de Mier y Noriega. Pero no fue solo él, ni esta tierra el único campo de mi familia. Entre otros subieron el odior don Cosme de Mier y Tres Palacios, y el inquisidor don Juan de Mier. Con esa prosapia, supongo que esa calidad de sangre era notoria entre sus compatriotas. Les decía que la administración de provincias internas pues favoreció la creación de una clase especial. Muchos no eran nobles, pero su acceso al gobierno les daba cierta calidad. Sí, se formó en Monterrey una aristocracia local, si no de nobles, sí de principales. Y en esos principales, con la añadidura de la nobleza, estaba mi familia. Como verá, no solo fuera de la Nueva España se reconocía mi linaje. Usted insiste mucho en su linaje, Fray Servando. Nuestra visión de la sociedad en este siglo no le da más crédito a los títulos nobiliarios que el de una curiosidad. El siglo XVIII fue el principio de la caída de la aristocracia. En México, por ejemplo, hace mucho que se abolieron los títulos. Puede usted encontrar un marqués o un conde, pero como simples patronímicos. Igual puedo fincar mi orgullo nobiliario en los apellidos de mi padre y madre. No hay más pretensión que asegurar que soy un bien nacido. Esta es la rúbrica natural de mis hechos. Hablando de sus padres, sabemos que es hijo de una familia numerosa. Ah, don José Joaquín de Mier y Noriega, mi amantísimo padre. Casó 3 veces. Primero con mala fortuna, en Guadalajara, porque al año de nupcias murió su mujer y su primer hijo. En 1745 casó con mi madre, doña Antonia Francisca Guerra Iglesias y Santa Cruz, que le hizo 10 hijos. Yo fui en el orden 8 de los cuales. En 1772 tomó mujer de una buena moza de rumbo de los Lerma, doña María Josefa de la Garza y Elizondo, que le hizo más hijos. Ya había prisa por poblar el nuevo Reino de León. Dele Dios más años y repuebla la América. Fray Servando, queremos hablar de su nacimiento. Antes, permítanos marcar un corte comercial. Foro está en el aire con este personaje de la historia de Nuevo León. En el propio centro de la metrópoli y a tiro de piedra de la Plaza de Armas. En la esquina que hoy formaría las calles de Morelos y Escobedo. Una calle con el nombre de Padre Morelos. Me da gusto que se honre a los próceres. La calle corre paralela a otra que se llama Fray Servando Teresa de Mier. Pues solo espero en Dios que la calle que dice lleva mi nombre
no corra tan tocida como mis pasos, ni llegue tan lejos como mis aventuras. Pasos y aventuras que empezaron aquí, en Monterrey, y lo primero que nos sorprende es su vocación. En su vida se distinguió por ser rebelde, extrovertido y hasta un poco vanidoso. Estas características como que no concuerdan con la idea que tenemos de un sacerdote, mucho menos de un monje de claustro. Decíamos antes que aquí, en Monterrey, estudié sobre todo retórica y gramática. Cuando apenas tenía 12 años, a esta edad terminé de estudiar, pero seguí en Monterrey. Aquí me la pasé haciendo infancia hasta que, 5 años después, mi padre me envió a estudiar al convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México. No crea usted que mi vocación sacerdotal era muy sólida. Mi avidez por el conocimiento fue tal que no vi más forma que tomar hábitos por tener cultura. Además, con esto le daba gusto a mi padre. Todavía medité mi profesión de fe durante unos días antes de hacer mis votos, pero finalmente me hice dominico. Entonces mi padre era teniente de gobernador en el nuevo reino de León. Yo dirigí mis afanes al conocimiento, por eso ingresé al colegio de Porta Coeli, donde me dediqué en cuerpo y alma a la filosofía y a la teología. El fruto de mis méritos llegó a ser el título de doctor. Pero, ¿cómo le sentó la vida monástica, Fray Servando? Peor no pudo ser. Mi natural físico no era fuerte. Las disciplinas y rigores del claustro daban golpes a mi salud. ¿Solamente la disciplina? No, fue también mi natural inclinación a lo mundano, al ruido y al bullicio. ¿Este carácter extrovertido y egocéntrico no encontró alguna salida, algún escape? Uno que me dio muchos honores, la oratoria. Sabemos de varias piezas de oratoria que le dieron mucha fama a Fray Servando Teresa de Mier. Entre ellas hay 3 que atacaban aspectos de la Revolución Francesa. ¿A uno le nacía la vocación revolucionaria, Fray Servando? El germen de la revolución estaba hecho en mí, y prácticamente en cuanto criollo hubiese en esta Nueva España. Mas a las as que con razón suponíamos que su majestad vería por los súbditos americanos. La noticia de la Revolución Francesa nos ponía frente a una forma de gobierno donde, por cambiar un déspota único, se proponía un despotismo popular. Ahora el tirano era la multitud. Estas diatribas contra los revolucionarios franceses seguro le ganaron aprecio del gobierno virreinal. ¿No tenía usted idea del despotismo de estas autoridades? ¿No había mucho de complacencia con un gobierno que le favorecía a usted? En el fondo y en el pellejo era yo un criollo. Como criollo resentía la injusticia contra mi clase. Aunarse a las instancias políticas vigentes, creía yo, era único camino para ganar peldaños en el ascenso de los míos. Ya entonces me trajeron en dimes y diretes con un incidente que luego hasta le dieron norma de subversión. Supongo que usted se refiere a la protesta pública de los obreros de una fábrica de tabacos contra el administrador. Se dijo que usted fue el promotor del motín. La verdad no puede ser inspiradora de violencia. Mis palabras fueron metidas a yunque y forjadas a fuego, con otra significación. Entonces, ¿usted no justifica la violencia en defensa de la verdad? Claro que no. La verdad se defiende con argumentos, pero la libertad, a veces, hay de que defenderla con balas. En mi vida tuve que habérmelas con ambas armas, argumentos y balas. Pero mi mejor arma fue la pluma. Y en ella agoté mi brazo hasta terminar siendo un verdadero achaque. Estamos, Fray Servando, supongo, a finales del siglo XVIII. El incidente de los amotinados pesó mucho en su imagen pública. En ese momento difícil fue cuando usted dijo el famoso panegírico a Hernán Cortés. En cargo del virrey Brancingfort, Su Excelencia me encomendó este discurso en el aniversario de la muerte del marqués. Un mucho porque sabía de mis habilidades oratorias.
un poco por callar el escándalo de los tabacaleros amotinados. La oración fúnebre fue tan exitosa que luego se me pidió dar el sermón para la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1794. El famoso sermón. La tesis que usted manejó acerca de las apariciones guadalupanas causó mucho revuelo y aún lo causa. Sus detractores lo llegaron incluso a acusar de blasfemo. No tanto, pero se portaron como si lo fuera. Vea usted, Gilberto, la tesis no era mía. ¿Entonces tuvo usted apoyos doctorales para elaborarla? Un hermano dominico, el padre Mateos, me recomendó ir con el licenciado Borunda, don José Ignacio Borunda. El sabio era un estudioso de las antigüedades mexicanas. Me reuní con él y me explicó que, según sus pruebas, que ya tenía relatadas en una obrita suya, que era la clave historial, la Santísima Virgen había sido pintada sobre la capa del apóstol Santo Tomás. El licenciado Borunda creía que el apóstol vino a América a predicar y que él, o uno de los suyos, hizo la imagen que luego llegaría a las manos del arzobispo Zumárraga. La tesis es muy aventurada. Nosotros, por lo pronto, no nos sentimos capacitados para rebatirla, pero esto implica no solo una revisión de la tradición guadalupana, sino también algo más peligroso todavía, ¿no le parece? Muy peligroso para la hegemonía de los españoles peninsulares. Y muy favorable para el criollismo. Negar que los conquistadores, con todo su mérito civilizador, hayan traído la palabra del Evangelio a estas novísimas tierras era toda una audacia. Era casi como quitar la preceptura espiritual de la corona española a la gente natural de la América. Quitar el mérito de la evangelización a España provocaba una reacción en cadena que se acercaba mucho a la independencia, ¿no cree? Nada de retruécanos. Era simple y llanamente poner una nación cristiana en el brete de ser la invasora de otra nación cristiana. En este nudo que apretaría el pescuezo real, se ponía en entredicho la legalidad de la conquista y, sobre todo, el erizado asunto de la posesión de la tierra. Pero usted, Fray Servando, con todo y lo atrevido de su sermón, no pretendía llegar a tales extremos, ¿verdad? En los cambios sociales soy enemigo de las prisas. Apurar el trago o embriaga rápido o atraganta. No, mi intención era reivindicar los derechos de antiguos de las castas naturales, otorgado por el mismísimo Jesucristo en boca de su apóstol Santo Tomás. Aún así, el sermón guadalupano estaba lejos de intentar crear el germen de una rebelión y mucho más lejos de plantear una independencia. Mucho, muy distante. Mi idea de cambios no era revolucionaria, más bien suponía que la propia administración virreinal y hasta real tramaría esos cambios como verlos necesarios para un proceso natural de su propio buen gobierno. Así que soy ingenuo. A la distancia nos parece notar que tras el proceso, por causa de aquel sermón, su actitud respecto a la política cambió de manera radical. Rigurosamente cierto. Pues parece muy oportuno volverse contra un sistema solo porque dejó de favorecerlo, Fray Servando. Si nada hubiera pasado con aquel sermón guadalupano y usted siguiera siendo el niño mimado del virrey o el arzobispo, digamos con franqueza, ¿se hubiera usted pronunciado igual por la causa americana? No igual, sí en el mismo sentido. Los obstáculos o se abaten o se evitan. Mi fe en la formación de una nueva nación no estaba madura. No le diré de obras que no se hicieron, ni de causas que no fueron. Mi punto de vista de la independencia americana pudo ser en su momento el del virrey Iturrigaray o del desafortunado licenciado Verdad. Pero claro que me hubiera pronunciado contra el déspota francés de Napoleón y por la reivindicación de Fernando VII. El hecho legítimo de las causas de las colonias americanas fue producción de meros accidentes, cocinados en el caldo de ideas no tan nuevas y con la sazón de nuevos sabios. Pero la realidad es que fue el proceso en su contra el que lo empezó a inclinar contra el gobierno español. Contra el gobierno virreinal. Luego mis andanzas por Europa me
reunieron con luces que me dieron nuevos argumentos. Poco a poco, como bicho bullado, me movieron a la bravura. Si hubiera sabido aquella serpiente con báculo, la fiera que creaba con sus trampas... ¿Se refiere usted al arzobispo Núñez de Haro? Al mismo indigno pastor y a su camarilla de diablos con credenciales de episcopados. Su obra fue vómito de tinterillos y doctores parvularios. Hizo su voluntad aun cuando estaba fuera de dudas mi tesis y fuera de jurisdicción mi persona. De esa cocina de brujas que hicieron el arzobispo y sus secuaces, me dieron tránsito a tumbos y coscorrones hasta la antesala de un peor infierno en España. Es evidente que se refiere a la cárcel de Nuestra Señora de las Caldas. Un ensayo general de alimañas donde el pasto era yo, el ganado ratas y chinches, y los pastores burros en hábitos. En verdad todavía es incomprensible cómo se llegó a tal extremo. El licenciado Borunda, a quien usted hacía referencia en su momento, tuvo una pena más bien leve. Yo tampoco puedo entender tamaño encono de Núñez de Haro. Para colmo de mis desgracias, me quitaron mis libros, me negaron tinta y papel, se me inhabilitó para ejercer en cátedra, púlpito y confesionario, y se me quitaron mis insignias de doctor. 10 años de destierro en cárcel tan feroz eran extremosos aún para el hereje más contumaz. Y vea, Gilberto, que yo no lo era, ni hubo sabio de veras que demostrara error en mi discurso. Pero tanta hazaña terminó por reanimarle su vena patriótica. No crea que nos agradan sus desgracias, pero finalmente fueron útiles para la causa de la independencia de México. Y tanto, en el tránsito de mis desgracias, pude ver la luz de esa suprema verdad que es la libertad. Resulta curioso, por cierto, Fray Servando, que las ideas independentistas de usted empezaran justamente en España, el país dominante. En verdad es que anduve como saltimbanqui de prisión en prisión, de instancia en instancia. Dios no me permitió que los fallos favorables a mi causa fueran un hecho. Mal me daban una buena cuando me metían su rabo de drago los corresponsales del arzobispo Núñez de Haro y me la volvían perjuicio. Otras veces fueron cosas de lado, que apenas conseguía un bien, se me hacía güero entre las manos. ¿Y cuál fue el resultado de sus diligencias para defenderse de las acusaciones del arzobispo de México? En la instancia de la Academia de Historia de Madrid, mi defensa fue escuchada con atención y premiada con aplauso. De indigno e ignorante no bajaron al fantoche episcopal. El dictamen fue mi completa absolución y el pago de una indemnización. Y si fue tan buena para usted la resolución de la Academia, entonces, ¿por qué huyó usted a Francia? Porque los beatos del Tártaro, ahijados del mal pastor de México, usaron de 1000 trampas para que mi sentencia fuera atrasada. Yo estaba en Salamanca, liberado por juicio, pero preso por trámites. Pensé que era mejor huir por no dar tiempo a mis verdugos a preparar otra inventiva contra mí. Al llegar a Burgos, fui preso por el alcalde, pero era tanta mi fama que la gente alborotó hasta mi liberación. ¿No daban señales de vida a sus enemigos? Bien vivos que andaban los pillos en obra de regresarme al atolladero, ese atolladero de las Caldas. Fugué de nuevo y hasta me hice un disfraz. Quedé tan feo y contrahecho, ni mi madre me hubiera conocido si me viere. El viernes de Dolores de 1801 llegué a Bayona, en buena hora. De todas sus aventuras, esta es una de las más importantes. Un año en Francia, donde en poco tiempo su fama vuela. Ahí conoció usted al maestro de Simón Bolívar, a don Simón Rodríguez. ¿Es la influencia de Rodríguez la que lo inclina definitivamente por las ideas insurgentes? A esas alturas ya era yo insurgente. Tanta injusticia me hicieron un espíritu más crítico. Entre fugándome y moliéndome en prisiones, tuve mucho tiempo de hacer largas meditaciones sobre las cosas de la injusticia primero y de la libertad luego, que es la madre de todos los bienes de la sociedad.
Don Simón Rodríguez fue un buen interlocutor para mis ideas. A su través clarifiqué mucho y burilé más, pero la noción de libertad era algo que ningún Rodríguez me podía dar. Privado de ella tantas veces, uno termina por saber con ciencia cierta qué es tenerla y qué carecerla. Algunas veces, por conservarla, tuve ideas desatinadas, dijéranse cuentos de locos. En el afán de tener la libertad en vida, pude ver el rostro de la suprema libertación de la muerte muchas veces. Si nos permite, Fray Servando, en un momento regresamos. Este es un encuentro con la historia. Foro está en el aire con Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando, estábamos hablando de sus años en prisión y no hay mejor evidencia que el recuento de sus múltiples prisiones. Permítanos dar una relación y corríjanos si nos equivocamos. En 1795, preso en el convento de Santo Domingo y en el castillo de San Juan de Ulúa, en México. Ya en España, preso en el convento de Santo Domingo y luego en el de Nuestra Señora de las Caldas, de donde huye y es reaprendido, tal y como usted nos lo dijo hace un momento. En 1796, de las Caldas pasa a San Pablo de Burgos. En 1797, preso en Salamanca y luego en San Francisco de Burgos. Aclaramos que en todos estos casos se trata de prisiones conventuales. Mi condición de monje, disculpe que lo interrumpa, no me permitía prisiones civiles. Seguimos en 1797, de Burgos escapa a Francia. Sí. En 1803, preso en la cárcel de los Toribios de Madrid. Al año siguiente se fuga y es reaprendido. Luego en 1809, preso de los franceses en Zaragoza, de donde se fuga. En 1817, en este momento usted tenía 53 años, ¿verdad? Tenía más, Gilberto. Los de prisión cuentan dobles. Estamos seguros que sí, Fray Servando. Decíamos que en 1817 otra vez preso en Soto la Marina, ya en México, y así preso es conducido a la cárcel de la Inquisición. En 1821, en tránsito para España, preso en el fuerte La Cabaña de La Habana, de donde se fuga también. En 1822, otra vez en México, preso en el castillo de San Juan de Ulúa. ¿Y ahora por qué? Se supone que ya se había consumado la independencia, ¿no? Estamos hablando de 1825. 20. Ya ni recuerdo yo siquiera qué año es, han pasado tantos. No, 22. 22. ¿22? 1822. Ah, así es. Lo que pasa es que en esa época el comandante era, ¿cómo se llamaba? Era el comandante del castillo, el general Dávila. Conservó el puesto en manos españolas hasta 1825. Ya ve, como tuve mal tino en desembarcar en Veracruz. Bastante mal tino. Bien, seguimos en 1822, preso en San Juan de Ulúa y meses más tarde preso por iturbidistas en el convento de Santo Domingo. En 1823 se fuga, se le reaprende y envía a la cárcel de la Corte y luego a la de la extinta Inquisición, que fue su última prisión. Ya que me había acostumbrado, ve nomás qué desgracia. Y por lo visto nunca perdió su sentido del humor. Algunos me tildaban de quejumbroso y realmente lo era. No dejaba pasar ocasión para dar fe de mis achaques y dolencias. Pero si damos la sazón con el humor, movemos a risa y no a compasión. Pedí compasión al arzobispo Núñez de Haro y se me negó. Mi dignidad y mi ascendencia no me permitirían nunca volver a hacerlo. Lo que dice Fray Servando nos muestra aspectos de su carácter, de su forma de ser. Lo vemos mundano y hasta un poco frívolo, además de muy soberbio. Depende mucho desde donde se mire.
Si usted supiera de mi fama y del fervor que multitudes me profesaron, diría que el carácter no fue tan impropio. Rechinaron algunos dientes por mis desvaneos, pero fueron pocos y más ofendidos por mis luces que por mis maneras. Bueno, pero ese carácter extrovertido le hizo entrar a círculos selectos y relacionarse con la mejor sociedad, no solo en México, sino también en Europa. En Francia, por ejemplo, tuvo usted acceso a círculos de artistas e intelectuales. Ahí conoció al barón de Humboldt, al Benjamin Constant, a Madame Staël, en general a todo el grupo selecto que se reunía en la casa de Madame Recamier. Mi popularidad empezó llegando a Bayona. Ahí tuve la dicha de rebatir a un rabino de la sinagoga del barrio del San Spiritus. Mi victoria me ganó fama. Vaya, que hasta me ofrecieron una bella mujer en matrimonio. Es obvio que no se casó usted, pero ¿no le nacieron algunas dudas, digamos, revolucionarias respecto al celibato eclesiástico? Al celibato eclesiástico no, a mi celibato. Una bella mujer y una gran dote tienta al más casto. Pero resistí, y fue difícil. ¿Y durante su vida pública en Francia no tuvo nuevas tentaciones, Fray Servando? No vi tentaciones atractivas. Además tenía yo objetivos bien precisos. Debía aprender de los intelectuales franceses sobre el proceso revolucionario. No era cosa de tomar la Revolución Francesa o americana e implantarla en el Anáhuac. También secularización. Tuve que ir hasta Roma para obtenerla. Usted fue a Roma en 1802, entonces ya tenía usted el propósito de trabajar por la independencia de México. No pensaba yo en la independencia, sino en la justicia. Las ideas sociales de la Ilustración podían ser aplicadas en las colonias americanas y en la propia España. Conceptos naturales como la soberanía tenían campo dispuesto en muchos pensadores hispanos. Y claro, que era la semilla mejor para el espíritu de los criollos americanos. Cuando usted estaba en Francia, conoció al abate Henri Grégoire, ¿no? Grégoire. Un hombre excepcional. De hecho, una reliquia de la Revolución Francesa. Diríamos que el abate fue una curiosa mezcla del racionalismo con revolución y algunas ideas peligrosas respecto a la Iglesia. Por ejemplo, fue arzobispo constitucional de Loire. Un arzobispo constitucional, ¿no le parece un título muy extraño para un arzobispo católico? No tanto si lo ve desde la perspectiva de su apostolado. Un papa podrá designar a sus pastores, pero la feligresía es quien los goza o los padece. Véame a mí, que padecí numerosos infortunios por la mala fe de un pastor de la Iglesia. ¿Cómo confiar en la decisión del Papa cuando de pronto pone al lobo a cuidar el rebaño? Del abate Grégoire conocí que la revolución debe llegar en su buena influencia hasta las lindes del espíritu. La moral que propone el espíritu abierto de la revolución no puede estar en desacuerdo con la moral divina. La ley civil no rechaza, sino confirma la ley divina. Entonces usted supone que los obispos deben ser aceptados y hasta votados por su feligresía. También los sacerdotes, párrocos, patriarcas, abates. Cardenales no. Que el Papa elija sus cortesanos. ¿Y quién lo eligió usted arzobispo de Baltimore? Las circunstancias, la necesidad. ¿Y acaso no serían la ambición o la vanidad, Fray Servando? Tal parece que usted, Gilberto, trata de ver en mis defectos la razón de mis obras. ¿Supone usted que si me hubiera movido la ambición mi vida fuera la que fue? Pertenecía a una clase social y a una dignidad eclesiástica. Mi forma de ser debía de regirse por estos principios. Mi carácter fue el propio de un hombre que sabía que su influencia era determinante para miles. Y esto no fue solo en mi tiempo, porque siempre supe que mis hechos estaban determinados a darle forma al futuro de una nación. Ambicioso, mundano, frívolo,
Vano, ¿qué son estas minucias, si es que las hay, comparadas con el bien que había que generar? Estamos bien conscientes de la importancia de Fray Servando Teresa de Mier en el desarrollo de México. Usted es uno de los patricios, digamos, es uno de los patricios que le dieron forma a la nación y su nombre es inevitable cuando remontamos en la historia hasta los albores de México independiente. Sin embargo, el tiempo y nosotros mismos hemos deformado a nuestros héroes. Hoy los vemos casi como estatuas, inmóviles e inhumanos. Por eso nuestras charlas con la historia, nuestros encuentros con la historia quieren humanizarla. Su heroísmo, Fray Servando, visto en sí mismo, le quita su carácter humano. Todo tiempo, entiéndanos, todo tiempo necesita héroes, pero el ejemplo estatutario de la historia nos los hace inalcanzables. No pretendo ver al Fray Servando imperfecto, sino al humano. Bueno, haberlo dicho antes, Gilberto. No le veía a usted trazas de familiar del Santo Oficio, pero ya andaba yo en sospechas. Usted mejor que nadie debe entender que el periodismo busca la verdad a secas, aunque a veces parezca que la forma de buscarla es demasiado agresiva. Entiendo y comparto. Además, puede añadir a mis fichas justamente esa agresividad. Va a encontrar que si por defectos me humanizo, soy más humano que nadie. Primero su participación en la expedición de Francisco Javier Mina y luego en la creación de la República Mexicana como aspectos muy importantes en la historia de México relacionadas con el padre Mier. Bueno, aunque tiendo a ser perifrástico y dar vueltas y vueltas en el discurso, procuraré forzarme a ser preciso. ¿Empezamos con Mina? Como usted guste, y un buen comienzo sería su contacto con él. Durante la guerra contra Napoleón, yo batallé del lado de España. La situación forzó un estado de cosas donde se ponían en entredicho la legitimidad del gobierno español en América. Además, las Cortes de Cádiz ponían en freno al absoluto poder de los monarcas. ¿Participó usted en las deliberaciones de las Cortes? No como lo hubiera querido, pero sí. Aquí quisiéramos aclarar un punto. Se ha dicho que precisamente en Cádiz fue iniciado en la masonería, en la logia Lautaro. Sin embargo, en algunas ocasiones que habló frente al primer Congreso Mexicano negó su filiación masónica. Hasta denunció en enfrentamiento de las logias escocesas con las yorquinas. ¿Y eso es importante? Creemos que sí, porque la masonería tuvo mucho que ver en el movimiento de independencia de México y en los primeros pasos de la nueva nación. Bien que sí. Antes no caímos de bruces con tamañas ayudas. Mire, Gilberto, permítame usar un poco de argumentación chabacana en este asunto. Usted debe saber algo acerca del secreto masónico, ¿verdad? Pues como es secreto, no mucho. Bueno. Tomemos por caso que fuera masón. Si lo fuera, me obligaría a guardar silencio no solo por mis hermanos, sino también de mi filiación. Negarla puede significar dos cosas. O soy fiel a mis principios masónicos, y entonces miento. O realmente no soy masón, y entonces digo la verdad. Piense en esto cuando yo diga, como ahora le digo, que no soy masón. Pues algunos autores dicen que usted se declaró masón ante el Santo Oficio. Ante el Santo Oficio y sus recursos, cualquiera puede declarar hasta ser el asesino de Caín o el padre de su propio abuelo. Y respecto al papel de la masonería en la independencia de México, no habría que exagerar. Los hermanos masones fueron importantes, pero bien que se armaron intrigas entre los escoceses y yorquinos.
La independencia no la hicieron solo masones. También hubo clérigos, y aristócratas, y cultos, y patanes. No se mienta dando el mérito a un pequeño grupo de los muchos que sufrieron la sangría de la guerra por el ideal de la revolución. Pero andábamos con Mina, ¿verdad? Sí. Nos decía que anduvo por España cuando en la invasión francesa. Nosotros sabemos que también estuvo algún tiempo en Inglaterra, donde se relacionó con muchos librepensadores. Exacto. Ahí conocí a uno de los más preclaros, que fue Blanco White. Un fervoroso defensor de la independencia americana, ¿no? Justamente. Y con Blanco White confirmé mi ideal de la independencia de la Nueva España. Tomé algunas de sus ideas y las apliqué en mi propia visión del interés de mi patria. Fue entonces cuando conoció a Francisco Javier Mina. Por la intervención de un apasionado liberal, mi amigo Lord Holland. Pero años después, el joven Mina ya era un héroe de la resistencia contra Napoleón. Pero en 1815 tuvo que huir de España, donde Fernando VII había disuelto las Cortes de Cádiz y volvía a su trono como un déspota. Mucho debió aprenderle a Napoleón durante su secuestro en Francia. ¿Mina se rebeló contra el despotismo de Fernando VII? Sufrió su acoso y resistió al tirano. Intentó tomar la plaza de Pamplona, pero fracasó. Temiendo por su vida, huyó a Inglaterra, donde lo conocí. ¿Usted le propuso la expedición a México? Desde un principio fuimos afines en los ideales. Lord Holland, Mina y yo hablábamos mucho acerca de la libertad. En largas veladas, poco a poco resultó el ánimo para luchar por ella en América. Y hablar y obrar fueron uno solo. Salimos de Liverpool con algunos simpatizantes y llegamos a los Estados Unidos de América. En el tránsito recogimos apoyo y hombres en Norfolk y Baltimore. Luego nos concentramos en la bahía de Galveston. ¿Y de dónde salieron los recursos, Fray Servando? Del ingenio y no mucho ingenio. Conseguimos 5 barcos, pocos pertrechos, unos 400 hombres y la bicoca de 120,000 pesos. Con eso y mucha fe en nuestros ideales, zarpamos de Galveston el día 6 de abril de 1817. ¿Y qué hicieron las autoridades virreinales al respecto? En principio no sabían de nuestro propósito. Desgraciadamente hubo algunas decepciones que dieron la alarma, sobre todo en las provincias internas de Oriente. Sabiendo de esto, nos dirigimos a Puerto Seguro. Así llegamos el día 11 de abril de ese mismo año, 1817, frente a Soto la Marina, en la provincia del Nuevo Santander, que constituimos años después en el estado de Tamaulipas. ¿Y por qué Soto la Marina? ¿No era más conveniente un puerto cercano a donde hubieran guerrillas insurgentes ya operando? Un mozo de Soto la Marina que venía en la expedición se llamaba Anselmo Hinojosa. Él nos previno de la disposición de la gente de su tierra. Como no queríamos desembarcar con guerra y no podíamos acercarnos mucho a Veracruz, que estaba bien defendida, optamos por la seguridad que nos diera Hinojosa y desembarcamos en mi patria. Este es un encuentro con la historia. Foro está en el aire. Tenía usted 53 años y por lo visto muchas energías. A esos 53 años añádale las resultas de tantas prisiones y tantas huidas. Aquel grotesco disfraz que me impuse para escapar de Francia ya era un hecho en mí y encarnado lo tenía. Pero con todo se puso uno nuevo, el de arzobispo de Baltimore. Cuentan los historiadores que usted llegó al puerto con el traje episcopal impartiendo bendiciones y hasta proponiendo cambios en la administración eclesiástica. Todos usamos disfraz. Tal vez si pudiéramos vernos tal como somos, la mitad de la humanidad moriría de horror. Y sobre mi investidura no fue sino el intento,
de aplicar mis ideas respecto a la legitimidad del sacerdocio. ¿Es cierto que usted prometió indulgencias a quienes abrazaran la causa de la independencia? ¿Y la causa de la libertad no las merece? Bien, esto es una cuestión que no podríamos argumentar. No soy teólogo, sino periodista. Yo, siendo ambos, le digo que hice bien. Así es que puede quedar tranquilo. Igual hubiera hecho bien si la sola razón de la indulgencia fuera ganar a adeptos para la causa. Finalmente, como dijera un feroz religioso cruzado, Dios elegirá a los suyos. Reseñar la expedición completa no está en nuestro ánimo, ni tenemos el tiempo suficiente en este encuentro con la historia, Fray Servando. Si quisiéramos que nos contara la suerte del obispo de Baltimore en esta aventura. Pues el joven Mina entró a la tierra y yo me quedé junto con 100 hombres en un fuerte que hicimos, y no muy bien armados. Ahí estuvimos poco. Yo traía una imprenta donde hicimos algunos papeles sobre la independencia. De pronto hubo fricciones entre algunos, la mitad de la gente desertó y con tal mal tino que fueron masacrados por los indios en su travesía por el noreste. Y peor suerte corrimos los acuartelados. Nos cayó el peor azote de estas tierras, una tila con charreteras, el brigadier Joaquín Arredondo, el comandante de las provincias internas de Oriente. Tenemos algunas referencias de Arredondo y sepa usted que dos son muy buenas. Y debían ser peores. No hay hollín en este mundo que dé el color del alma de esa hiena. Tizne del Averno debe ser, si acaso. El infame nos combatió en duro sitio. Se vio en muchos apuros. 37 hombres, con razón, le dieron guerra a 2000 sin ella. Y finalmente los insurgentes fueron vencidos y hasta donde sabemos, tratados sin consideración. Otra infamia del malvado Arredondo. Nos ofreció el indulto y la vida a cambio de la capitulación. Una vez que dejamos el fuerte, Arredondo mandó los nuestros encadenados rumbo a San Juan de Ulúa. Pero usted salvó su vida. Por poco. El yerno de Satanás me tuvo miedo. ¿Miedo? ¿Un hombre como Arredondo le tuvo miedo, Fray Servando? Para empezar, con todo y sus dudas acerca de mi investidura episcopal, no podía negar mi condición de hombre de la Iglesia. Sabía que la Iglesia es muy celosa de sus jurisdicciones y no quería entrar en disputas. Además, tenía muy bien sabido quién era yo en Europa y que también era prelado familiar del Papa. Pero sobre todo sabía que yo era miembro de una familia muy numerosa y muy poderosa en las provincias internas de Oriente. No le faltaron ganas de matarme, pero quedó con ellas. Y con su imprenta, que por cierto fue una de las primeras en Nuevo León. No la primera. Hubo otra años antes que también fue producto de la rapiña de Arredondo. Entonces Arredondo lo tomó preso, nada más. Me cargó de grilletes y me envió con una escolta de 25 hombres rumbo a la Ciudad de México. El viaje fue un infierno, con un capitán de diablos que era un tal Ceballos, digno pupilo de Arredondo. Yo, con fiebres y maltrecho, no tuve respiro, vamos. Sabemos que estuvo a punto de ser fusilado en el trayecto. El infame Ceballos hizo todo por darme mortificación, y lo hizo bien. Llegué hecho una caricatura de hombre a la Ciudad de México, hambriento, sediento, asoleado, enfermo y con un brazo roto. Y en llegando, allá te voy con mis maltrechos huesos a la cárcel de la Inquisición. En ese malhadado viaje muchas veces pedí la muerte. Bueno, que no me hicieron caso los infames. En los 2 años siguientes, usted, Fray Servando, peregrinó todavía en la cárcel de la Corte y en San Juan de Ulúa. Como sabían que la Inquisición estaba en un tris de acercenada, quisieron asegurarme en otra prisión. En 1820 salí de México rumbo a Las Caldas. Hicimos escala en La Habana, el barco en el puerto y yo en el fuerte de la cabaña. Me volví a refugiar en los Estados Unidos de América, en Filadelfia. Había escapado de Las Caldas. Sí, después de que embarcamos ahí en La Habana, pues yo me escapé, salí y huí a Filadelfia.
Pero al triunfo de la independencia usted regresó a México, como dijéramos antes, con mal tino. Llegó a Veracruz y fue capturado por el general Dávila, el tirano de San Juan de Ulúa, como le llamaban, ¿no? Uno de los últimos reductos españoles. Y tenía que llegar ahí. Si fuera supersticioso, Gilberto, ya hubiera recurrido a magas y brujas para zafarme tan mal sino. Afortunadamente el Congreso mexicano, ya instalado, presionó al general Dávila para su liberación. Mal harían si no. Yo era diputado por Nuevo León y sería mal visto que con esa dignidad estuviera yo preso en una nación extranjera. Fui liberado el mismo día en que el déspota de Iturbide se proclamó emperador. ¿Y se dirigió a la Ciudad de México inmediatamente? No. El espurio emperador me citó en Tlalpan. Quería saber mi pensamiento respecto a esa forma de gobierno que suponía. Y suponía bien. No estaba de acuerdo con mis ideas acerca de la independencia. ¿Y usted cedió? Si no hubiera cedido, volvería al calabozo. Sabiendo Iturbide mi fama e influencia con los congresistas y con todo el pueblo, tenía que asegurarse que no le haría sombra a su mentado imperio. Y usted le dio por su lado. Se intercambiaron promesas y lealtad que finalmente ninguno cumplió. Yo no tenía por qué hacerlo. Mi lealtad era para la nación, no para ese tirano. Pues pasó lo que usted quería evitar. Fue a dar al calabozo. Iturbide disolvió el Congreso y puso grillos a muchos diputados. Decía que conspirábamos. Y tenía razón. Pero nuestra causa era justa. Aunque no lo culpo, procedió correctamente, como debe proceder un tirano para defender su mezquino interés. Pero esta vez fue leve su encierro, no duró mucho Iturbide en el poder y usted fue rescatado. El Congreso se volvió a instalar y empezó la lucha entre federalistas y centralistas. Por cierto, su llegada al primer Congreso fue todo un acontecimiento, ¿no es cierto? Un acto verdaderamente solemne. Pero no faltó el júbilo popular. A mi entrada al recinto fui recibido con júbilo. Tras mi juramento y mis alocuciones fui vitoreado a rabiar. Instalado en el segundo Congreso, tras la caída de Iturbide, empezó el debate acerca de la forma que tomaría la nueva nación. Aquí hubo algo que todavía nos inquieta, Fray Servando, la creación de una república federal o central. A tantos años de aquellos debates todavía estamos revisando el federalismo mexicano. Le llaman el nuevo federalismo, otros dicen que es el auténtico federalismo. Su posición en este asunto ha sido muy discutida y hasta malinterpretada. Díganos, Fray Servando, ¿era usted centralista o federalista? Veo que el tiempo me dio la razón. Bien les dije de los peligros de aplicar el federalismo absoluto en un país joven. Pero ahí tiene usted, Gilberto. Estos brutos no querían ver más allá de sus intereses. Todo al arrebato de hacer sus provincias pequeños reinos autócratas. No era partir la torta, sino hacerla migas. Y en Europa la Santa Alianza afilando sus uñas. Debemos entender que usted no era federalista. Claro que lo era. Es solo que debíamos de ser cautelosos. Fui muy claro cuando dije que éramos un joven país. Aplicar el federalismo era, en principio, era una desmembración de la nación. Era debilitarla. Cualquier nación invasora podía sentar reales en nuestro territorio y comernos. Y lo hizo. Estados Unidos se anexó la mitad del territorio mexicano. Y yo lo advertí. Dije al Congreso de sordos que teníamos que iniciar con una república central y un federalismo moderado, por lo menos por unos 10 o 12 años. Al paso del tiempo, a medida que nos hiciéramos un país fuerte, debíamos ampliar prerrogativas de federalismo hasta convertir a la república de central a federal. Pero bien que anduvieron intrigando, sobre todo el Chato. El padre Ramos Arizpe, que con todo fue gran amigo suyo. A mi pesar, porque embrolloso e intrigante bien que lo fue.
Se le metió en su chata cabeza a ser estados soberanos, que luego iban a crear una legión de caciques y reyazuelos. Actualmente se debate acerca de un nuevo federalismo. La organización del Estado mexicano fue quitando soberanía a los estados en favor de una administración central. Hoy somos una federación a medias. Eso era de esperarse. Aquella federación favoreció la creación de personajes, no de organizaciones. Con el tiempo el país llegaría a acostumbrarse a ver el poder encarnado en personas y no en instituciones. Es obvio que cada estado federado, como México, se convirtiera en un estado central en sí mismo. De ahí a concentrar el poder en un presidente de la República. Haya un paso nada más. Pues usted mismo fue un personaje con mucho poder. Por lo menos así lo hace notar en su correspondencia. Alguna vez leímos que usted se jactaba de poner y quitar funcionarios. Por ejemplo, la junta que sustituyó al gobierno de Iturbide. Recomendé a los generales Victoria, Negrete y Bravo para gobernar como triunviros mientras el Congreso instalaba un presidente legítimo. Da la impresión, Fray Servando, de que fueron nombrados por decisión suya. Nada que no decidieran los argumentos. Lo mismo en el gobierno de la República que en gobiernos provinciales. ¿Y sobre sus recomendaciones para familiares suyos? ¿También fueron precedidas de argumentos? Eso fue obra del malagradecido de Felipe de la Garza. Yo lo hice comandante general y él me respondió con tamaña infamia. Traté de acomodar a un sobrino mío para una diputación, sea por Tamaulipas o por Texas. También hice por mis hermanos, Antonio y Joaquín, pero los tres llevaban los mejores credenciales para ser excelentes dignidades, las de sus apellidos. Esto parece nepotismo, Fray Servando. Queríamos salvar la administración de las provincias. El endiablado Chato se movía para hacer una confusión de estados que vendrían a parar en un infiernillo. Y en ese infiernillo se decidieron los límites de Nuevo León. Contra los manejos del saltillero embrolloso del Chato, bien que nos vimos en la refriega del debate, aunque consentimos en crear diputaciones especiales para el nuevo reino, Coahuila y Texas. El Chato quería... El padre Ramos. Sí, el Chato quería un solo estado en el nuevo reino de León, la colonia de Santander, Coahuila y Texas. Un estado enorme que pudiera ser fuerte si no estuviera metido en una federación precipitada. O sea, eran los estados de Coahuila, lo que hoy conocemos como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas incluido. Exactamente. Él estaba obstinado en esto, para la formación de estos 4 estados. Pero bueno, había que ver la clase de concilio que hicimos los diputados. Santo Cristo, que se soltaron las voltaneras en el recinto. A fin de cuentas, el primer congreso fue de sabios, el segundo de revoltosos y anarquistas aparte, el tercero de necios y presumidos, y ya rogaba yo a Dios que el cuarto no fuera de locos. A pesar de mí y por obra de él, ese Chato se hizo la braunda en las provincias. Entonces fue su obra la delimitación del Estado libre y soberano de Nuevo León. Cómo protesté por esa soberanía precoz. Pero ahí tiene usted, Gilberto, que tal parecía que hablaba yo con las paredes del recinto del Congreso. Entonces dije, colofón de mi discurso, que mejor escucharon las palomas del campanario. Preveo la división, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestras tierras hasta sus cimientos. Dios mío, salva a mi patria. Eso fue lo que dijo usted entonces. Sabemos que ese discurso fue pronunciado el 13 de diciembre de 1823, defendiendo un federalismo gradual. Ahora conocemos ese discurso como las profecías del padre Mier, y sepa usted que acabaron cumpliéndose. El tiempo le dio la razón, Fray Servando. Y hablando de tiempo, este es uno de los limitantes de nuestra época. Charlar con usted daría para mucho más, pero creemos que ha llegado el momento de despedirnos.
¿Le gustaría añadir algo a esta charla? No mucho. Solo decir lo que una vez dijera en el Congreso, que soy un patriota y que de ello da fe no solo mi maltratada vida, sino también mis escritos. Personalmente fui cuando vivo un amigo del bien vivir, pero que desgraciadamente solo le probé con parcos bocados a la vida buena. No fui licencioso, pero tampoco sencillo ni modesto. Mi obsesión fue la patria, y mis quehaceres fueron en pos de su beneficio más que del propio. Si se me conoce como peregrino en vida, vaya, ni en muerte me estuve quieto. Buen hombre y buen cristiano, no más. El resto, soy lo que se dice, que puede no ser lo que fue. Le agradezco, Gilberto, su paciencia para este fraile marullero, pero honorable. Adiós. Gracias, Fray Servando. Qué amable. Gracias. En honor de nuestro invitado para este encuentro con la historia, dejemos que sea su propia pluma la que nos diga la prosapia de tan extraño personaje. Este fue José Domingo Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, natural de Monterrey, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de México, protonotario apostólico, prelado doméstico del Sumo Pontífice, vicario general de la División del General Mina y diputado por Nuevo León al Congreso de México y arzobispo de Baltimore. El padre Mier se despidió de este mundo de una manera singular. Vivía en el Palacio Nacional cuando se le agravó su afección del hígado. El propio Fray Servando redactó las esquelas donde invitaba a sus amigos a la ceremonia donde el padre Miguel Ramos Arizpe le administró el santo viático. La solemne ceremonia fue el 15 de noviembre de 1827. Días más tarde, el 3 de diciembre, Fray Servando moriría asistido en sus últimos momentos por el padre Ramos Arizpe, a quien llamaba el Chato. Al día siguiente, entre tumultos y duelo popular, fue enterrado en el convento de Santo Domingo, la que fuera su primer prisión. Pero todavía pudo fugarse una vez más. En 1842, muchos años después de su muerte, su momia fue exhumada. Hasta la fecha, nadie sabe qué fue del mortificado cuerpo de nuestro inquieto padre Mier. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo domingo, Dios mediante.